Mi nombre es Marien Negrete Sánchez, soy docente y trabajadora social. Bueno, voy a proceder a proyectar las dudas, las preguntas que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo de la temática que vamos a trabajar. Las podemos ir plasmando mediante nuestro chat. Luego vamos a dar un tiempo para responder dichas preguntas, ¿ok? Bueno, nos vamos a trabajar aquí el día de hoy. Corresponde el módulo número 2, donde vamos a trabajar acerca del diagnóstico y análisis del contexto de los proyectos sociales, el cual nos hemos planteado como objetivo dotar a los participantes de herramientas teóricas y prácticas para identificar, analizar y comprender problemáticas sociales en contextos específicos mediante técnicas participativas de diagnóstico y análisis situacional, con el fin de fundamentar el diseño de proyectos sociales pertinentes y efectivos. Teniendo en cuenta este objetivo, nos ha llevado a generar tres subtemas que son muy importantes, el cual tenemos en primera instancia las herramientas de diagnóstico participativo, el mapeo de actores y recursos comunitarios, el análisis FODA y árbol de preguntas. Para dar inicio a esta temática, vamos a empezar a trabajar a raíz de la siguiente incógnita, que es ¿qué es el diagnóstico del contexto? ¿Verdad? Hay que tener claro que cuando nosotros hablamos de un diagnóstico, estamos haciendo referencia a un proceso sistemático, es decir, todo lo que tiene que ver con sistema es un proceso que es abierto. Nosotros siempre hemos sido como personas sistema abierto, es algo que estamos en constante interacción con el medio, con los demás, y que por ende no somos un proceso que se encuentra allí permanentemente, sino que estamos expuestos a diferentes cambios. Por eso decimos que el diagnóstico es un proceso sistemático de recopilación, organización e interpretación de información que busca comprender cómo es y cómo funciona una realidad específica. Para ello hay que tener en cuenta diferentes claves, diferentes aspectos, como son aquellas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que es lo que nos van a permitir a nosotros tener una información de primera mano y asimismo conocer cuál es esa comunidad, cuál es ese grupo o incluso a esas personas de manera individual con la que nosotros tenemos pensado intervenir. Ahora bien, nos hacemos la pregunta, ¿para qué me sirve a mí el diagnóstico? El diagnóstico me sirve a mí para identificar problemas, ¿cierto? A través del diagnóstico se pueden arrojar las diferentes problemáticas que una sociedad o una comunidad pueda padecer acorde a sus necesidades. Pero es en el diagnóstico precisamente quien me va a permitir a mí priorizar qué tipo de problemática necesita ser más resuelta o a cuál le debo yo dar una solución de necesidad, sí, pero priorizando esa problemática y viendo también y partiendo desde sus causas, cuáles son las causas que lo están generando y de qué manera puedo yo contribuir para ello. En segunda instancia, reconocer los recursos y las capacidades locales. Cuando nosotros hablamos de recursos, es importante e inherente tener en cuenta que no solamente yo me voy a referir a un recurso económico, también recontamos con ese recurso humano, con esas fortalezas, con esas capacidades, con esas habilidades que yo cuento en material humana, por así decirlo, ¿verdad? Porque eso es precisamente la base y la simiente que yo tengo para yo empezar a trabajar. Ese es mi terreno que ya yo tengo donde precisamente voy a iniciar a construir lo que quiero. En tercera instancia, tengo que entender la dinámica de los actores involucrados. Yo necesito primero observar cómo es esa dinámica en las relaciones, en las funciones, en los roles.
que ejercen cada uno de los actores de esa comunidad, de ese grupo. Establecer una línea de intervenciones. Cuando nosotros hablamos de una línea de intervenciones, es que a partir de que yo ya tengo el diagnóstico, ya yo prioricé la necesidad, ya yo sé con qué material cuento, ya yo sé cómo se está manejando internamente esa comunidad, ¿cierto? Voy a mirar una posible línea de intervención. ¿De qué manera lo voy a ayudar? ¿De qué les voy a proponer? ¿De qué herramientas necesito ofrecerles para que esa problemática o esa necesidad pueda verse saneada de alguna manera? Y a partir de eso es que voy a favorecer la participación ciudadana. Dentro de los proyectos sociales es muy importante y es muy clave tener en cuenta la opinión de los actores beneficiarios, puesto que son ellos quienes conocen sus necesidades de primera mano, las necesidades que nosotros conocemos liderando dicho proceso o en la planificación de dicho proceso es con la información que estos mismos nos han proporcionado y nos han brindado. Pero ellos son al final quienes deben de tener una participación activa durante dicho proceso. Luego de que ya yo llevo cada etapa saneada de dicho proyecto, voy yo a diseñar mi programa, ¿sí? A diseñar mi proyecto, a ver cómo voy a organizar mis actividades, mi cronograma, mis recursos, todo lo que yo pueda planificar estratégicamente, ver cuáles van a ser los más pertinentes para dicha necesidad y ver qué tan sostenibles son a lo largo del tiempo y, por supuesto, su efectividad. ¿Listo? Continuamos. Todo diagnóstico contiene una etapa, ¿cierto? Dentro de las primeras etapas que encontramos, vamos a tener siempre la etapa 1, planeación del diagnóstico. En esta planeación del diagnóstico es donde yo voy a planificar lo que se espera ejecutar, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer yo y a direccionar con esta planificación? A través de definir cuáles son mis objetivos, qué es lo que yo me propongo lograr, de qué manera lo voy a lograr, cómo lo voy a lograr, con quiénes lo voy a lograr, en dónde lo voy a lograr y en qué tiempo se espera que yo logre lo que quiero realizar, ¿cierto? Esos objetivos me van a permitir a mí obtener o visualizar un alcance determinado, ¿sí? El alcance es lo que a mí me indica o me dice hasta aquí llego, hasta aquí participas y hasta dónde es tu límite. Recordar siempre que esto va de la mano de otros factores que inciden para determinar el alcance de un proyecto. Asimismo, en esta planeación voy yo a pensar en cuál va a ser mi metodología a trabajar, ¿sí? La metodología no es más que aquel método que voy a utilizar, cómo va a ser el medio para yo llegar a alcanzar mi objetivo principal, ¿sí? Y asimismo, tener en cuenta quiénes van a ser los actores vinculados a participar de dicho proceso. En la segunda etapa vamos a encontrar lo que es la recolección de la información. Durante toda la planificación de un proyecto, siempre nos vamos a encontrar en una constante recolección de información, puesto que pueden surgir eh, otras percepciones, otras concepciones de los mismos actores que nosotros encontramos en las sociedades. Y son esas percepciones que nos van a permitir a nosotros poder construir un constructo de sus realidades del diario vivir, ¿sí? En esta recolección de información vamos a encontrar dos métodos. Encontramos el método cuantitativo, es aquello que para mí es contable, que allí entran las técnicas sobre encuestas, los censos, la parte estadística de mi proyecto, aquella parte que es contable, que es cuantificable. Y el segundo método, vamos a ver el método cualitativo,
que en su defecto es uno de los más utilizados en este tipo de proyectos sociales. Y es donde nosotros vamos a ver las entrevistas, los grupos focales, la observación, talleres de participación ciudadana con cada uno de lo que hacen parte, ¿sí? En la tercera etapa vamos a encontrar lo que viene siendo el análisis de la información. En este análisis de la información se va a analizar precisamente toda esa recolección que ya nosotros hicimos en las dos anteriores etapas. Vamos a ver cuáles fueron esas causas, cómo están relacionadas, cómo las vamos a poner en prioridades, esto en conjunto pues de los actores, ¿verdad? Y podemos utilizar diversas herramientas que a continuación se las voy a seguir socializando, como es la matriz FODA, el árbol de problemas, el mapeo, los mapas de actores, líneas de tiempo, ¿sí? Son técnicas que nos van a permitir analizar toda la información que ya hemos recolectado hasta el momento. Cuarta etapa, tenemos la socialización y validación. Ya aquí se espera que nosotros tengamos un proyecto estructurado, un proyecto planificado, pero que antes de yo empezar a ejecutar, yo se lo debo socializar a las personas con quien voy a trabajar, a esas personas que se van a beneficiar e incluso darle conocimiento oportuno a las entidades que sean pertinentes teniendo en cuenta el caso, ¿verdad? Es presentar hallazgos a la comunidad o equipo precisamente para enriquecer o validar el análisis ya realizado. Y como quinta etapa, encontramos un informe, ¿sí? Del diagnóstico. El informe no es más que aquel documento que sintetiza la información recogida, el análisis realizado y donde se dan unas recomendaciones acorde de lo trabajado. Es que voy a sistematizar aquellas experiencias no solamente como líder que de pronto represento ante el proyecto, sino que también voy a tener en cuenta cada uno de esos aportes que me puedan dar las demás personas. Vamos a hacer ahora una pequeña dinámica. Me gustaría que todos puedan participar y es que vamos a pensar más o menos en un proyecto, ¿sí? Yo les voy a proporcionar a ustedes el contexto. El contexto es que nos vamos a presentar en un colegio, una escuela que está ubicada en una zona rural y resulta que los profes le han manifestado a los diversos líderes sociales que la mayoría de los estudiantes obtienen un bajo rendimiento académico, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tratar de mirar unos posibles diagnósticos. Entonces, me gustaría quienes deseen participar me puedan levantar la mano para poderles dar la palabra. Cuando nosotros ya tenemos una problemática y es que existe un bajo rendimiento eh, académico, entonces vamos a ver, hacernos unos posibles diagnósticos de cuáles podrían ser. ¿A quién le gustaría participar? O en su defecto podemos ir dejando, bueno, aquí tengo, ok, listo, ya te di una manito levantada y ya le di el acceso. Bueno, aquí me dice Cecilia, tenemos una baja alimentación, muy bien, sabemos que la alimentación es uno de los componentes pues primordiales e importantes para que un estudiante pueda presentar un buen rendimiento académico, ¿cierto? Puesto que es de la alimentación que nosotros obtenemos los nutrientes necesarios precisamente para que nuestro cuerpo tenga la energía, tenga la mejor disposición y verdad. Probablemente los chicos están en un déficit de alimentación, violencia, trabajo, etcétera. Muy bien. Elianis nos dice problemas familiares. Ok, muy bien. Listo. El ser una escuela rural se debe trabajar desde un enfoque diferencial. Muy bien. Problemas socioeconómicos del estudiante, el elevado uso de juegos online. Muy bien.
Ok, listo. Muy bien. Los maestros tienen limitaciones en la preparación pedagógica. Ok, le dimos ya un diagnóstico diferente. No solamente buscamos las dificultades en el estudiante, miren que también tenemos en cuenta a los docentes. Situación hasta las violencias desde su área, un programa educativo con debilidad pedagógica, correcto, muy bien, Leisa. La falta de los recursos económicos, muy bien. Escasa capacitación a los docentes de la institución, muy bien. La preparación que tengan los maestros en estos casos, ¿verdad? Ok, bueno, también vamos a pensar ahora, ya tenemos nosotros el diagnóstico, ¿cierto? Una escuela rural de bajo rendimiento académico, vamos a tenerlo en cuenta de que fue por una mala alimentación, ¿cierto? Vamos a quedarnos con este ejemplo. Entonces, ahora que yo tengo ese diagnóstico, yo necesito tener en cuenta, por ejemplo, una fortaleza que pueda tener entonces ahora esta escuela. Vamos a ver, ¿quién me puede decir ahora una fortaleza así, una idea que nos hagamos de de una posible fortaleza? Una fortaleza también puede ser la metodología usada por el profesor, ¿cierto? Ver que de pronto tenga esa escuela, que los profesores tengan los espacios requeridos para hacer un huerto escolar, muy bien, que busquen e investiguen diariamente estrategias apropiadas para que ayuden al fortalecimiento y mejoramiento del rendimiento académico. Ok, una oportunidad. ¿Qué oportunidad se le puede brindar a esa escuela para que los niños puedan mejorar su rendimiento académico? La fortaleza es que existe la escuela y hay una gente preocupada por las deficiencias. Muy bien. Merienda escolar. Entonces, ¿qué podemos hacer en la oportunidad? Tratar de buscar articular alianzas con restaurantes, ¿verdad? Con supermercados, con las tiendas, incluso con las mismas familias de la zona rural, para que nos puedan proporcionar alimentos y se les puedan proporcionar a esos niños que tengan la bajo rendimiento académico. Muy bien. ¿Y cuál sería la amenaza a presentar? Si en caso tal ese proyecto no llega a tener la funcionalidad, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué podría ocurrir? ¿Quién me dice? Si no se le llega a dar una oportuna solución a esa necesidad o problemática. Muy bien, va a ocurrir una deserción académica, ¿cierto? Entonces, miren cómo de un contexto, un ejemplo, ¿verdad? Pudimos nosotros hacer de una manera pues muy amplia, aplicar cada una de las etapas del diagnóstico, ¿cierto? Y buscar posibles soluciones. Muy bien. Aquí me dicen la baja competitividad con su distrito o región. Muy bien. Que los niños desistan de ir a estudiar o bajaría más el desempeño. Ok. Vamos entonces a continuar. Creo que hasta el momento vamos claro. Ha sido entendible la información. Continuamos. ¿Logran ver la siguiente diapositiva? Ok. Vamos a dejar de compartir. Listo. Y iniciamos. Ok. Me disculpan un momento. Listo, ahora sí. Bien, ahora sí. Logramos todos observar la siguiente diapositiva. ¿Me confirman, por favor? Sí, ok, muy bien. Ahora vamos a conocer cuáles son esas herramientas de diagnóstico participativo
¿verdad? ¿Cuáles son esas herramientas de diagnóstico participativo? Listo. Son técnicas que facilitan la recolección y análisis de información con la participación activa de la comunidad o los actores involucrados. Como les vengo mencionando anteriormente, la participación activa de la comunidad pues se utiliza para nosotros lograr conocer la realidad de esas comunidades. Y es como, y sucede lo mismo cuando nosotros vamos a donde el médico y él comienza a hacernos a nosotros una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de que usted esté en la consulta? ¿Cierto? Y a lo largo de esa conversación comienzan a surgir un tipo de preguntas que le van a facilitar a ese médico ir organizando en su cabeza un posible diagnóstico de acuerdo a la sintomatología que usted le está informando de manera verbal. Entonces, cuando nosotros hablamos o hacemos referencia a esas herramientas del diagnóstico participativo, es precisamente tener esa recolección y análisis de información de primera mano. Es que yo voy a escuchar las percepciones de aquellas problemáticas sociales que tiene esa comunidad. Es que yo me voy a dirigir a ese lugar, ¿sí? Y tener en cuenta o sea, cuál fue todo ese tipo de situaciones desde los diferentes enfoques individuales que cada uno de nosotros como persona tenemos. Y así vamos a fomentar a una toma de decisiones de manera colectiva, porque se están viendo las necesidades desde el punto de vista colectivo, más no a la satisfacción de una necesidad individual. Recordar siempre que los grupos, que los proyectos sociales van enfocados a aquellas necesidades sociales y que debe primar siempre la necesidad global, la necesidad social, más no la individual. ¿Estamos listos hasta aquí? ¿Estamos claros? Bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a trabajar sobre unas principales herramientas que se ven. Listo, muy bien. Tenemos la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre las principales herramientas del diagnóstico participativo. En primera instancia, vamos a tener el mapeo de actores y recursos. ¿Alguien tiene alguna idea o algún conocimiento de lo que significa el mapeo de actores y recursos? Aquí tenemos una imagen. ¿Qué les dice a ustedes esta imagen? ¿Qué se les viene a su mente cuando ustedes observan esta imagen? ¿Quién quiere participar? ¿Quién dijo yo? Dice, determinar los grupos que integran a las comunidades. Daisy. Muy bien. ¿Qué más? Se puede hacer una cartografía situacional. Muy bien. Saber quiénes pueden dar información clave. Ok. Bueno. El mapeo de actores y de recursos, como ya lo decía inicialmente, es una herramienta que sirve para apoyar aquel diagnóstico que nosotros tenemos y que por lo general se utiliza mediante los dibujos, el grafema. Miren, aquí tenemos un mapa. Es posible que sea un mapa de convivencia, de un barrio, de una sociedad, de una vereda, ¿verdad? Aquí encontramos quiénes son los actores claves, ¿sí? En esos actores claves vamos a hacer referencia a los que son los líderes, quiénes son los que están liderando a esa organización social, ¿sí? De esas instituciones, de esos grupos, cuál es la función que cumple cada uno de ellos, cuál es el papel que juegan en frente a las problemáticas que estamos observando. También durante el mapeo se hace referencia a cuáles son los recursos disponibles. Recursos disponibles tanto económicos, humanos y sobre todo recursos naturales, ¿sí? Como tenemos el caso
de la situación del contexto del colegio en zona rural, ¿verdad? Y veíamos la necesidad que tenían los estudiantes que presentaban un bajo rendimiento académico por no tener una buena alimentación, pero resulta que cuando yo fui a investigar y hacer el mapeo de actores y recursos, me di cuenta que la escuela está ubicada en un lugar de alta producción de plátano, de alta producción de ñame, de alta producción de yuca, ¿verdad? Y que de alguna manera son productos que nosotros podríamos utilizar o ver de qué manera nos pueden beneficiar para nosotros bajarle a esa necesidad que está presentando dicha escuela. En segunda instancia, nos permite visualizar aquellas relaciones de poder. Cuando nosotros hablamos de relaciones de poder, son aquellas relaciones que me pueden cooperar a mí. ¿En qué me puedo yo beneficiar? ¿Sí? ¿De qué manera puedo yo cooperar? O en su defecto, ¿en qué me puede generar a mí un conflicto si yo realizo tal estrategia, tal propuesta o trabajo de tal manera? Entonces, hay que mirar cómo son ese tipo de relaciones que ellos tienen con sus alrededores. En este tipo de mapeos encontramos técnicas como son los mapas en papel, las tarjetas, matrices de poder y demás. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Vamos bien? En los comentarios tenemos Florecita, saber quiénes pueden dar información clave. Muy bien, eso nos lo permite cuando nosotros conocemos los actores, porque no podemos tener toda clase de información, sino saber qué tipo de información es más pertinente para lo que yo necesito saber o deseo. Muy bien. Identificar a las personas, gente y organismos que puedan apoyar al proyecto, conocer las personas claves, lugares y recursos que se cuentan donde estén ubicados en el sector. Bueno, aquí ha surgido una pregunta: ¿qué entidades territoriales pueden ayudar para sacar adelante el proyecto? Bueno, primordialmente hay que tener en cuenta, primero, tener claridad de qué trata tu proyecto, qué necesidades vas a tener de la mano y asimismo, pues ir tú buscando esas alianzas y articular con fundaciones, con organizaciones, con diferentes empresas, con todo lo que va relacionado a la temática. Por ejemplo, si tu proyecto trabaja, digamos que de animales, tienes que de pronto empararte con qué empresas aliadas que apoyen tu propuesta, tus estrategias, ¿sí? A la parte también legal, ¿sí? Mirar todo ese tipo todo eso va dependiendo en cómo vayas tú enfocando tu proyecto y ahí mirar de qué manera lo puedes entrelazar con otras organizaciones e identidades. Vamos ahora a trabajar. ¿Ya se pasó la siguiente diapositiva? Me confirman si ya todos la están viendo, por favor. Bueno, voy a dejar de compartir nuevamente. Ya les comienzo a compartir nuevamente. Me confirma si ahora sí la observan. ¿Sí? ¿Ya todos la observamos nuevamente? Ok, muy bien. Bueno, una de las herramientas que también se utiliza en este tipo de proyectos es el análisis FODA o la matriz DOFA. Este análisis recibe muchos nombres, eh, y se tiene pues muy en cuenta en grupos comunitarios, pero asimismo se puede emplear o aplicar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel escolar o a nivel empresarial. Para aquellos quienes tengan empresa, también lo podemos utilizar para la detención de problemáticas y dar posibles soluciones. Vamos aquí a tener en cuenta, vamos a desglosar las siglas de lo que significa FODA. Tenemos la F, la letra F de fortalezas, la letra O de oportunidades, la letra D de debilidades y la letra A de amenazas. Muy bien. Aquí vamos a ahondar un poco más acerca de lo que nos quiere decir cada letra. Cuando nosotros tenemos en cuenta las fortalezas, es haciendo un análisis
interno, ¿sí? De saber nosotros cuáles son esas iniciativas internas que funcionan bien. Es lo que está dentro, y es lo que cabe decir que está bien dentro de mí, dentro de mi empresa, dentro de mi colegio, ¿sí? Es aquello con lo que ya yo cuento y que no necesito de cierta manera de pronto trabajarle para avanzar, porque es aquello que es mi base, que me empuja, que me guía, que me orienta y que me permite quizás hacer un buen trabajo. ¿Qué es lo que hacemos bien? Es la primera pregunta, porque necesito saber qué fortalezas tengo yo como persona. Entonces yo me voy a hacer la pregunta, ¿qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que yo hago bien? ¿Sí? ¿Qué tiene de especial nuestro proyecto en este caso? ¿Sí? ¿Cuál es la fortaleza que usted va a tener de primera mano en su proyecto? Las fortalezas siempre van a ir de la mano o van a estar ligadas con las debilidades, ¿sí? Las debilidades es lo contrario a lo que es la fortaleza. Las debilidades vienen siendo aquellas iniciativas internas que no funcionan como es debido, ¿sí? Aquí cabe resaltar o cabe hablar de lo que tiene que ver una comparación, por así decirlo, de lo que está bien y lo que está mal, de lo que me puede permitir tener éxito o lo que me puede conllevar a yo tener un fracaso. En mis debilidades son aquellas limitaciones que yo tengo, aquellas falencias o aquellos fallos que obstaculizan el desarrollo de lo que yo quiero lograr. Y es donde yo me voy a empezar a preguntar qué no funciona bien y por qué. Porque si yo sé que algo no está funcionando bien, yo necesito saber cuál es la causa o qué me lleva a mí a que ese lado, a que ese sector no esté funcionando de la manera que lo debería hacer. ¿Listo? Vamos a hablar ahora acerca de lo que son las oportunidades. Las oportunidades siempre va a ser algo externo, algo que no depende de mí, algo que no lo manejo yo. Es algo que llegó en el momento, se me presentó y fue una oportunidad que yo tuve. Son el resultado de mis fortalezas y de mis debilidades, pero que tiene que ver algo mucho más con lo externo, junto a cualquier situación externa. Listo. En las oportunidades, pues tener muy en claro cuáles son esas metas que nosotros tenemos, cuáles son los factores que yo tengo a mi entorno que me pueden favorecer a lo que yo deseo, a lo que yo quiero, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a encontrar en las oportunidades. Dentro de nuestras amenazas, como bien lo indica su nombre, es aquello que está amenazando a mi proyecto, que está amenazando a esto que ya yo tengo. Son las áreas que tienen el potencial de causar problemas, que también son externas, van mucho más ligados a los factores que el entorno me puedan afectar negativamente si no se gestionan, si no se canalizan, si no se trabajan, si no las logro identificar. Por ejemplo, yo tengo mi emprendimiento de un negocio de vender productos agrícolas en el barrio, en el lugar donde yo habito. Entonces, una posible amenaza, ¿cuál podría ser? Que mi vecino también tenga el mismo proyecto, el mismo negocio y de unas oportunidades diferentes a las mías, ¿sí? Tenga unos catálogos quizás más llamativos que los míos. En el caso y en el contexto de la escuela que presentábamos inicialmente, una posible amenaza, vamos a pensar en el caso del contexto que les daba inicialmente, una posible oportunidad, sí, es que nosotros podamos articular una alianza con una tienda de supermercados, por ejemplo, Ara, a Éxito, ¿verdad? Y nos puedan proporcionar a estos niños, a estas comunidades, las herramientas que necesitan para poder superar la problemática ya expuesta. ¿Cuál puede ser una posible amenaza? A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a mirar los comentarios. Muy bien, Osme nos dice las fortalezas y debilidades son internas y oportunidades y amenazas son externas. Muy bien, así es.
Ok, bueno, vamos entonces a continuar. Una amenaza puede ser que cierre ARA. Es correcto, muy bien, porque ya se va a ver pues afectada. Que la escuela quede en un lugar poco accesible, muy bien, es correcto. Listo, vamos a continuar. La falta de integración de las comunidades, muy bien. Bueno, chicos, entonces partimos de que la matriz DOFA, que es la que les acabamos de presentar y de mencionar, sabemos que nos va a permitir tener un amplio conocimiento, ¿verdad? De lo que cuenta tanto interno y externamente esa comunidad. Muy bien. Vamos a continuar. Les voy a presentar un video que quiero que observen y luego continuamos. ¿Listo? Me informan, por favor, si lo logran observar y si lo logran escuchar. Ya les vuelvo a compartir y me confirman si logran escuchar. ¿Listo? Ok, listo, muy bien. Ya logramos observar de una manera pues bastante amplia en lo que consiste el árbol pues de problemas como tal, ¿cierto? Entonces, vamos a darle continuidad. Me gustaría escuchar alguna percepción de la que ustedes tuvieron acerca del video y demás. ¿Qué les llamó la atención? ¿En qué les gustaría de pronto dar un aporte? Durante pues la socialización del video, vi que durante el chat surgía una pregunta acerca de un componente o el marco lógico, el cual durante el desarrollo del video pues también nos hablaban e incluso nos mostraban muchos ejemplos en cuanto a esto y que van muy relacionados en cuanto a las herramientas y técnicas como son los árboles de problema. Y es que en el marco lógico o también llamado matriz de marco lógico, es precisamente donde se van a evaluar unos indicadores durante el desarrollo de nuestro proyecto como tal. Cómo saber que se logró el impacto que se esperaba o que se quería, cómo saber si logró el propósito, ¿verdad? Cómo medir los productos, es decir, los resultados que nos ha generado nuestra implementación del proyecto, qué actividades se realizaron y cómo se deben medir. ¿Sí? Tener en cuenta que para construir nuestro marco lógico hay que tener unas etapas, el cual son siempre medir o analizar las problemáticas, el cual nos va a servir mucho la técnica del árbol de problemas, como muchos lograron observar, es donde precisamente plasmamos ese árbol, donde en las raíces podemos ubicar todas esas problemáticas, las causas y asimismo en todo el árbol los efectos que esto tiene. Entonces, eso nos puede ayudar a la diagnóstico o el análisis del problema como tal.
Dentro de nuestro marco lógico también vamos a analizar los objetivos y es la transformación de ese árbol de problemas a un árbol de objetivos. Ya no voy a mirar mi problemática tanto como esa necesidad para satisfacer, sino como qué objetivos me voy a plasmar para yo poder lograr satisfacer las necesidades que ya estoy viendo expuestas. Asimismo, poder analizar las posibles alternativas que yo tenga, ¿sí? Para poder seleccionar una estrategia mucho más viable y darle una respuesta a las necesidades que ya hemos mirado. Y como última instancia, pues diseño de la matriz de ese marco lógico, que es una estructura con base a los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y, por supuesto, los presupuestos y recursos que se estén manejando. Muy bien, vamos a continuar acá, vamos a proyectar. Listo. Muy bien. Aquí tengo entonces el árbol de problemas y objetivos. Principalmente es una herramienta que nos permite a nosotros poder identificar la causa raíz de un problema, visualizar sus consecuencias, ¿verdad? El árbol de problemas se construye con participación comunitaria. Como les he mencionado desde el inicio, es importante tener en cuenta a todos los actores participativos de dichos procesos, ¿verdad? Porque son ellos quienes me van a dar información de primera mano siempre, para poder nosotros llegar a una comprensión mucho más profunda y compartida, ¿ok? Luego se transforma en árbol de objetivos, planteando unas posibles soluciones. Ese árbol de problemas que ya yo articulé, que ya yo formé, luego de yo tenerlo, vamos a tratar de transformarlo en un árbol de objetivos. Ahora, ¿qué me voy yo a proponer en lograr? ¿Qué quiero yo lograr? ¿Cómo lo voy a hacer para solucionar las problemáticas que a mí ya este árbol de problemas me ha dado? Hay que tener en cuenta que el árbol de problemas nos permite identificar la causa raíz de un problema y visualizar cuáles son esas consecuencias. Nos permite construir una participación comunitaria para llegar a la comprensión, ¿sí? De todas esas necesidades y problemáticas. Vamos a hablar ahora acerca de la cartografía social. La cartografía social es aquella elaboración que se hace colectiva de mapas del territorio o comunidad desde la perspectiva local. Es decir, como si fuese un plano de lo que yo estoy haciendo de ese lugar, ¿sí? Del cual yo quiero trabajar. Es una elaboración de mapa de todo es un mapa que yo hago del territorio y que lo puedo hacer de una manera pues colectiva, no necesariamente lo debo presentar yo solo. En este mapa se construye en colaboración con todos los de la comunidad, se identifican elementos claves como son los servicios con los que cuenta esa comunidad, cuáles son esos recursos naturales, si tienen ríos cerca, cuáles son los riesgos, las relaciones sociales, etcétera. Continuamos. Además de otras de estas herramientas, también encontramos lo que fueron las lluvias de ideas, fueron mencionadas también en el video expuesto. Las lluvias de ideas como aquella técnica sencilla para nosotros generar ideas en un grupo sobre las problemáticas, las causas, las soluciones, las necesidades, donde cada uno de ellos va a presentar aquella idea de lo que ellos conciben como una problemática dentro de su comunidad. La lluvia de ideas es una herramienta que fomenta la libre expresión de cada uno de los participantes y puedan dar su percepción y perspectiva de lo que tengan a raíz de las necesidades expuestas de cada uno. También manejamos dentro de todas estas herramientas lo que tiene que ver las líneas de tiempo. Y la línea de tiempo es una herramienta que me permite hacer una reconstrucción desde el pasado hasta el presente, haciendo una memoria de los acontecimientos que sucedieron en tiempos anteriores, ¿verdad? Haciendo una memoria colectiva.
puesto que es un constructo que se toma desde las diferentes realidades presentadas o dadas en esa comunidad. También vamos a tener en cuenta aquellas matrices de priorización, ¿sí? En esa matriz de priorización, como bien lo dice su nombre, es donde precisamente yo quiero y espero priorizar dichas necesidades para poderle dar respuesta a cada una. Es posible que en muchos lugares se presenten diversas necesidades, pero como no se ha hecho un buen proceso de priorizar, podemos presentar múltiples necesidades y en dados los casos, alguna necesidad a veces es resuelta, es atendida y ya llega a subsanar otras necesidades. Entonces, por eso se hace una priorización de necesidad y se miran algunos criterios como es la urgencia, el impacto que tengan o la viabilidad que se le puede dar a dicha necesidad. También encontramos lo que son en ellos los grupos focales como una herramienta. Son conversaciones dirigidas con grupos representativos para poder profundizar sobre temas específicos. En los grupos focales que siempre conformamos con las pequeñas familias, con aquellas personas que han tenido pues una mayor relación, una mayor conectividad con la problemática, una mayor cercanía. ¿Sí? Siempre que van a ser esas personas que van a estar proporcionando la información que se requiera durante el proceso de planificación e incluso de ejecución. Recuerden que la recopilación de información es un proceso que se hace durante todo el proceso de proyectos. Siempre nos vamos a encontrar recopilando información. Se complementan con el análisis del contexto físico y social, lo que tenga que ver con todo lo demás. Los grupos focales nos permiten conocer las experiencias, las propuestas e incluso conocer las opiniones que cada uno de ellos tenga. También encontramos la observación participativa, que es el registro sistemático de las dinámicas, los comportamientos, las situaciones del lugar, se complementan con el análisis físico y social de la misma manera. Y por último, encontramos unas entrevistas semiestructuradas, que es aquella técnica o herramienta que utilizamos, ¿verdad?, con preguntas abiertas para recoger experiencias y opiniones de personas claves de la comunidad y que al momento de nosotros poder querer gestionar nuestros proyectos sociales, dichos aportes podrán ser citados en nuestros proyectos a tener en cuenta como parte, dándole una justificación más a lo que nosotros queremos lograr. Ahora bien, si nos surge a nosotros la pregunta quizás del por qué yo debo utilizar dichas herramientas participativas, y es que se fomenta una inclusión partiendo desde el punto de vista desde la diversidad, porque es posible que para lo que para mí sea una problemática, quizás para mis demás compañeros o mis demás amigos no lo sea, ¿sí? Pues es posible que, digamos, que tengamos la necesidad en una vereda de que la mayoría de los niños estén presentando una deserción académica escolar porque no tienen una buena alimentación. Pero cuando no, yo me hago las entrevistas, donde yo hago, cuando yo voy a hacer las visitas domiciliarias a cada uno donde ellos viven en sus casas, me doy cuenta de que todos no tienen la misma necesidad, que algunos están padeciendo la deserción escolar a raíz de que conviven con unas familias disfuncionales, el cual les ha generado unos ciertos traumas, lo que le ha generado un déficit de atención, ¿sí? Por esas problemáticas familiares que incluso pueden estar viviendo. Entonces, estas herramientas permiten a mí conocer de primera mano todas esas posibles causas e incluso ir priorizando como les he comentado. Estas herramientas también promueven el sentido de pertenencia y de la corresponsabilidad, porque a veces se espera en las comunidades o en los grupos que vengan otras personas o que sean otras personas las que solucionen nuestros problemas, quienes se apersonen de lo que las necesidades que estamos padeciendo. Y precisamente a través de los proyectos buscamos no solamente darle solución a una problemática, sino poderles brindar las herramientas, las oportunidades a esas personas de que puedan empoderarse y ser ellos quienes a lo largo del tiempo
puedan también ofrecerse esas mismas soluciones a las problemáticas como tal. Y se genera una información mucho más amplia, mucho más contextual, mucho más confiable, y es por ello que se requiere de que tengamos toda esta información de primera mano. ¿Listo? Entonces, para dar un pequeño receso, vamos a mirar el chat si hay alguien una pregunta, algún aporte que quieran dar. El árbol de adjetivos es la versión positiva del árbol de problemas entonces, no necesariamente. Cuando nosotros decíamos que el árbol de problemas ya lo tenemos, ya lo organizamos, ya lo estructuramos, ¿sí? Para darnos, tener conocimiento de primera mano en ese sentido, no se trata de darle una versión positiva, por así decirlo. Es que precisamente luego de que ya tú tengas organizado toda la problemática en la cual tú quieres trabajar, te permitas también planificar esos objetivos. Entonces, eso es lo que tú vas a hacer en tu árbol de objetivos. Listo. ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuáles son mis fortalezas que yo tengo para yo afrontar esta problemática? Emanuel nos dice, es fundamental incentivar el rol protagónico de los participantes, evitar la dependencia y el asistencialismo. Es correcto, no se trata pues de solucionar las problemáticas de las personas, de las comunidades, de las unidades como tal, sino brindarles precisamente las herramientas para que ellos mismos sean partícipes, sean protagonistas del proceso y asimismo a futuras generaciones también puedan compartir las mismas herramientas ya proporcionadas y brindadas. ¿Alguien más va a hacer algún aporte? ¿Otra pregunta? Listo, vamos a tener un receso de 6 minutos. A las 7:30 nuevamente regresamos para seguir pues haciendo retroalimentación de la temática que logramos trabajar y observar el día de hoy. Listo. Entonces, si tienen alguna preguntita, vamos a ir anotándola, vamos a tenerla allí presente para que cuando sea el momento oportuno podamos eh, darle respuesta. Ok, muy bien. Bueno, retomando el receso, acá Florecita nos dice, en los diagnósticos de comunicación institucional es bien complicado evaluar a la institución que lo solicita porque se cree que solo se debe evaluar a la unidad de comunicaciones. Pregunto. ¿Qué o cuáles son las herramientas adecuadas para realizar un diagnóstico de comunicación al interior de una institución? Bueno, para este tipo de situaciones que se pueden pues presentar, ¿verdad? Es importante que tengamos claro siempre cuáles son el tipo de herramientas que nosotros podemos utilizar. Pues teniendo en cuenta el contexto en que me ubicas la pregunta, pues yo considero que en este caso se pueden realizar lo que son mucho los entrevistas a profundidad, donde tú tengas en cuenta a cada uno de los pares activos que se dan dentro de la institución, ¿sí? Se puedan realizar pues grupos focales donde puedan tener un poco mayor de enfrentamiento, por así decirlo, de la toma de decisiones, de las percepciones que cada uno de los actores puedan tener ante las posibles situaciones presentadas, o si no, realizar una auditoría interna teniendo una persona pues extra a la institución, pues, es decir, externa, un auditor externo que les pueda brindar pues el acompañamiento oportuno y necesario para dicha situación. El diagnóstico es una investigación. Bueno, pues en parte, claro que sí. Al tú realizar un diagnóstico es donde tú precisamente aplicas diversas
técnicas y herramientas donde tú quieres investigar lo que está sucediendo a raíz del problema, qué podría estar pasando, cuáles son esas causas, aplicas diversos tests que te van a permitir a ti sacar una información mucho más global e integral de las situaciones que pueden suceder. Jaime Flores nos dice metodologías de evaluación más adecuadas que sugieres para tener una idea aproximada cuantitativa del aporte social. Bueno, eh, toda la metodología de evaluación va a depender mucho de la metodología que ya tú lleves general de tu proyecto como tal. Eh, los proyectos se pueden evaluar desde muchas herramientas, donde impliques tener en cuenta precisamente donde tú quieras que preciso pues tener en cuenta a todos los actores que lo participen y bueno, tener muchas entrevistas abiertas, los grupos focales, incluso hacer una revisión documental, puedas escuchar las percepciones, las opiniones que cada uno de ellos puedan tener, y haciendo un constructo a ese aporte social al que tú le quieras apuntar. ¿Alguien más? Bueno, listo. Entonces, esto fue lo que hoy pudimos trabajar el día de hoy en nuestro módulo. Invitarles y recordarles que tenemos muchas más temáticas para trabajar con ustedes en este diplomado de gestión de proyectos sociales, el cual los invito a que no se desconecten, no se pierdan de esta información. Vamos a tratar en lo posible de que estén cargadas de muchos ejemplos del diario convivir para que ustedes también puedan poner en práctica cada uno de los eh, conocimientos adquiridos en este diplomado. Entonces, no siendo más, lo voy a dejar con el coordinador para que de pronto si tiene alguna información más que brindarles. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana nuevamente. Muchas gracias, profe. Excelente clase el día de hoy. Y bueno, compañeros, vamos a aprovechar que tenemos unos minuticos antes de que finalice la formación. Bueno, acá están dando las gracias. Muchas gracias. Excelente formación. Muy buena clase. Gracias. Bueno, nos alegra mucho de que les esté gustando esta formación. Estamos apenas en la segunda clase. Ya el día de mañana iremos por la mitad de la formación. Recuerden que finaliza el día sábado. Bueno, no sé si tienen de pronto alguna pregunta respecto a la certificación acerca del material de estudio. Creo que es el momento indicado. Si de pronto tienen alguna inquietud, si de pronto por alguna razón no han podido eh, hacer el aporte, no sé si han tenido de pronto alguna dificultad. Eh, el costo de la certificación es de $20. No sé si si los que están aquí ya están todos en el grupo oficial donde estamos enviando los medios de pago. Bueno, aquí les voy a enviar nuevamente el grupo oficial, los que no se han unido para que se unan. Por ahí estoy enviando los medios de pago. Tenemos cuentas para Panamá, Argentina, El Salvador, eh, pero también pagos internacionales. Pueden hacerlo por Western Union. Sí, de Ecuador también tenemos. eh, Hasta el día de mañana hay plazo para que hagan el aporte. La idea es que el día sábado, finalizando la formación, puedan descargar el certificado.
Mm, Emmanuel, sí, únete al grupo oficial, únete al grupo oficial que por ahí estoy compartiendo los medios de pago. Para Venezuela también tenemos unas cuentas en los bancos de allá. Ok, Emanuel, listo, ya te envío entonces los medios de pago. Pero no sé si alguien más tiene otra pregunta en algo que les pueda ayudar. Pueden escribirme a mí al interno. Recuerden también que nosotros como Corporación Internacional de Líderes no solicitamos códigos de WhatsApp. eh, Solamente comuníquense con los que están como administradores en el grupo. Los que vean como que están como administradores son los que realmente tienen la facultad de hacer este tipo de gestión. Si ven que otra persona les está solicitando códigos, no somos nosotros. Para Venezuela, ok, ya te comparto aquí los medios de pago para Venezuela. Ahí compartí la imagen para medios de pago de Venezuela. Mm, Creo que la tasa de cambio, los $20 dan 2.600 bolívares. El pago es de $20. Listo, Lucía, para servir. Bueno, compañeros, cualquier duda que tengan para El Salvador no se cancelará el certificado, gracias. Ya te envío aquí te voy a enviar la cuenta de El Salvador. Aquí envié para los que están en Argentina, Panamá y los que están en El Salvador. Para Uruguay, puedes hacerlo por la pasarela de pagos de DiLocal. Confirma, por favor, Caterine, confirma en ese link si aparece tu país, Uruguay. Si no aparece, me puedes escribir y te envío otro medio de pago. Carolina, sí, ya se acabó la clase del día de hoy. El día de mañana, en horas de la mañana, estaré compartiendo la grabación para que los que no pudieron asistir el día de hoy puedan ver la clase grabada. Virgilio, sí, escribe, únete al grupo oficial o escríbeme a mí al interno para solucionar. El- bueno, compañeros, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una feliz noche, que descansen. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, muchas bendiciones para todos.